Quiero que hablemos un poco respecto de finalmente, la visita del representante de la provincia de Buenos Aires en la Autoridad Internacional de Cuencas, la AIC, Javier Reyes, muy requerido. Vino, creo que es la segunda vez que viene o tercera, pero solo creo que es la primera, porque siempre ha venido acompañado de otras autoridades. Estuvo en el Consejo Deliberante con los integrantes de la Comisión de Defensa de los Derechos sobre el Agua del Río Negro, y uno de los que participó del encuentro es integrante de la comisión, y es uno de los que más conoce del tema, es el arquitecto Alfredo Ruiz, ex subsecretario de Riego y Proyectos de Desarrollo de la Municipalidad de Patagones. Yo voy a decir una frase que me dijeron ayer a la tarde, al término de la reunión, me pasaban algunas fotografías. A mí me dijeron así, ahora le voy a preguntar a Ruiz si están así o no, o están exagerando. Me dijeron, Reyes pasó vergüenza, con fundamentalmente las consultas que le hacían los que más sabían del tema. Bueno, por ahí exageraron un poquito, pero lo voy a preguntar ahora. Alfredo Ruiz, buen día. Gustavo Bosco y Eduardo Fibiger los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue la reunión ayer con Reyes? ¿Cómo la calificaría? Mira, antes de calificarla, creo que es muy difícil hablar de vergüenza, ¿no? Yo creo que siempre es útil que los funcionarios, cualquiera sea el tema y cualquiera sea el ámbito, estén siempre pegados o con mucho conocimiento de la función, el cargo, o más bien la carga que asumieron. Y bueno, es difícil para personas que no viven contra el río, que no han participado de ello durante mucho tiempo, comprender la realidad en la que se vive, sí, en Carmen de Patagones y su partido. Ahora, Ruiz, si me permite, ¿no es un primer problema serio eso? Digo, que él sea el representante bonaerense en la AIC, entonces. Sí, pero no me corresponde a mí calificarlo porque es el representante de la provincia, lo dije, el sí, gobernador, sí, y su esquema. Claro, seguro. Bueno, pero ya podríamos decir, si yo le pregunto a usted, ¿opina que es erróneo tener un representante bonaerense que no sea del distrito de Patagones, entonces? Y mira, a ver, Gustavo, vamos a ponerlo en esto. Si a mí me dicen que tengo que ser representante de la provincia de Río Negro, sí, o la provincia de Buenos Aires para ser en el tema hidráulico sobre el Paraná. Sí. Primero no conozco el tema. Sí. O sea, no conozco la realidad. Claro. Podré conocer la teoría, pero no la realidad. O sea, no aceptaría el cargo directamente. Y lógicamente, claro, porque no me sentiría capaz. Claro, bien. Y en este caso se agrava un poco más por el hecho de que su función, o sea, su profesión, viene del lado de la economía. Es decir, y esto se manejan números y valores que tienen que ver con sistemas de metros cúbicos, de hectómetros cúbicos, de procesos muy largos. O sea, piensen que todo el tema de agua, o sea, no es como en el secano. Sí. En el secano dependés de que en tu superficie de tu campo, después de rezar mucho, te llueva lo suficiente para generar pasturas o para generar cereales. Uh-huh. El riego requiere de una situación que sea unificada desde la conducción, la ejecución, la administración. Regás no cuando te gusta, sino cuando te toca también. Uh-huh. Entonces, ser un representante de la provincia de Buenos Aires y no tener asiento en Carmen de Patagones, pegado al río, digamos, sin estructura por detrás, porque uno piensa que la estructura que tiene el representante de la provincia de Río Negro de Neuquén, viven pegado al río. Claro. Ellos saben todos los días del río que caudal lleva, y bueno, esa persona no tiene esa posibilidad. Uh-huh. Ruiz, Eduardo Fibiger lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué cree que se llega entonces a esta pérdida, ¿no?, desde el distrito de Patagones en cuanto a la representación, ¿no? ¿Por qué cree usted que hoy tenemos un representante del partido villarino representándonos y no un ciudadano de Carmen de Patagones, por ejemplo? Y eso lo tenemos que, digamos, hacer autocrítica a la gente del partido de Patagones.
más que quejarnos de por qué nos han designado de otro partido. Digamos, históricamente nosotros siempre hemos esperado. Hay que hablar de, a ver, qué es lo que nosotros solicitamos. En realidad lo que estamos pidiendo es que reconozcan nuestros derechos, no nuestros intereses. Si ustedes me permiten, podría hacer un poco de historia respecto al Río Negro. Sí. Si es lo que les interesa para el programa. Sí. Bueno, ¿ustedes saben por qué Carmen de Patagones está sentado sobre el Río Negro? ¿Por qué? Bueno, había un jesuita que recorrió durante 30 años la Patagonia, editó un libro cuando volvió a Inglaterra en 1773, es Tomás Falkner. Hay un lago que queda cerca de la zona de San Martín de los Andes, lleva su nombre. El planteo que hacía era que a través del Río Negro, recorriendo el Limay, Coyuncurá y unos ríos que llegan hasta el lago Loló, distante 10 kilómetros del Lácar. El Lácar desagua en el mar Pacífico, en el Océano Pacífico, en Valdivia. Valdivia era, digamos, lo que se llamaba la reina de los mares del sur. Tenía una fortificación en una isla con el nombre de un marqués, no vamos a hablar de cuál era el nombre, un sector enfrente, niebla, y otro, tenía 3 lugares de fortificación. Era prácticamente imposible tomarlo por mar, pero sí se podía tomar subiendo en forma hídrica por todos los ríos y los lagos, y de esa manera tomar Valdivia y después todo el reino de Chile, y con eso tomar toda la Patagonia para dominio inglés. La corona española se da cuenta de esta situación, traduce el libro y decide asentar en Patagones y darle una función a Patagones, que es el desarrollo y el cuidado del río y el crecimiento hacia el oeste. Por eso, cuando se habla ahora de los derechos del río, de la provincia de Buenos Aires, que esto la provincia nunca lo defiende, es que durante 100 años el partido de Patagones llegaba desde el Colorado hasta el Cabo de Hornos, desde la cordillera hasta el mar. O sea, tenía dominio durante 100 años sobre el Río Negro. Y empezó con todas las colonizaciones. Digamos, quien nos fundó a Patagones Viedma no fue un general, no fue un militar, fue un agricultor de la zona de Jaén, España. El objetivo que tenían era asentar colonias, colonizar, poblar. Entonces Patagones, con esa función, en su instinto de crecer hacia el oeste, digamos, tuvo San Javier, Cubanea, Guardiamitre, Conesa, y llegaba todo su zona efectiva hasta la zona de el Valle Medio. Bueno, esos derechos nunca fueron reconocidos. La provincia de Buenos Aires, por una decisión de establecer sus límites con la provincia de Córdoba y de Santa Fe, y la nación sobre todo, fija el meridiano quinto como límite oeste de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia nunca cede todo su territorio, que fue expropiado por la nación, o sea, tomado por la nación, que nos dejó sin ninguno de los valles y sin la localidad de Viedma, que pertenecía hacia Mercedes de Patagones en su momento, que pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Esto se queja el gobernador en el año 1779, al año siguiente de la ley nacional, exigiendo que se le devuelvan los territorios, cosa que nunca ocurrió. Pero nunca se habló de las aguas que también perdió la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno analiza cuáles son los cupos que le corresponden en una cuenta que es interjurisdiccional, siempre hay que tomar los aspectos cuantitativos,
que son longitudes de costa, y una serie de conceptos, y los cualitativos, en los cuales pueden tener los años en que la cuenca perteneció a la provincia de Buenos Aires y hasta dónde llegó su incidencia. Porque no hablemos solamente del Negro. En su momento, la provincia de Buenos Aires tenía todo el Limay y tenía todo el Neuquén. Entonces digo, este tipo de consideraciones que la podemos hacer nosotros porque vivimos acá, trabajamos, y en mi caso en particular es porque siempre me he dedicado a la planificación, y no se puede hablar de planificación si no se planifica el agua. Es lo único que justifica la existencia en forma personal y en forma comunitaria. Luis, por lo tanto, es necesario que nosotros, linderos a un río, conozcamos toda esta situación y defendamos eso. Si quería preguntarle, Reyes, que no está en esta situación, es difícil que pueda tener una perspectiva más global. Quería preguntarle, el tema de los cupos para cada provincia, ¿eso está definido o no está definido? A ver, vamos a empezar bien. Eso es otro de los problemas que hemos tenido en Patagones, en el partido, me refiero, cuando hablo de Patagones hablo del partido, es que siempre hemos discutido sobre los cupos, si los cupos estaban, si los cupos no estaban, si las variantes de los proyectos era más importante la del Negro Muerto que la de Guardianite de Patagones o cualquiera de las otras 5 variantes que estudiamos con PROSAP. Esos no son los problemas. El problema que nosotros tenemos es el siguiente. Y esto quiero que quede muy claro porque ya en el Consejo Deliberante hay una ordenanza que lo ha aprobado, se giró a la provincia y está corriendo dentro del ámbito del Senado de la provincia de Buenos Aires para crear un organismo que tenga el poder de decisión sobre los derechos que tenemos sobre el Río Negro. ¿Qué quiero decir con esto? La provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén tienen por sus constituciones defensa sobre las aguas con organismos que están constituidos, muy bien constituidos y pegados al río. La provincia de Buenos Aires tiene una dispersión en la toma de decisiones y voy a comentar cuáles son. Existe jurídicamente, la provincia tiene la autoridad del agua, que es la que posee la propiedad legal de todas las aguas superficiales y subterráneas en el ámbito de la provincia. Pero tiene la propiedad, pero no ejecuta obras. Después tenemos el área de hidráulica, dependiente del Ministerio de Asuntos de Obras Públicas, que construye, pero no tiene ni la propiedad, ni sabe qué es lo que se va a poner después arriba. Tenemos un Ministerio de Asuntos Agrarios, que sabe qué se debe plantar y qué se debe cultivar, pero no construye ni tiene la propiedad. Después tenemos APSA, que distribuye agua potable en grandes ciudades, y tenemos el ESPAR en agua potable en pequeñas comunidades rurales. Alfredo, intuyo... No hay una unificación de la toma de decisiones. Entonces pasan los años y discutimos si alcanza el agua, si no alcanza el agua, cuánta agua se tira al mar, pero lo concreto es que necesitamos tener un organismo frente al río, no en Bahía Blanca o en el Corfo Río Colorado, como algunas veces se habló, sino pegado acá al río, discutiendo los temas con las otras provincias que también tienen jurisdicción sobre este cauce del río. Está bien. Alfredo, intuyo entonces que usted está de acuerdo con la creación del Corfo Río Negro, que en algún momento se habló, se discutió en el Consejo Deliberante, que sería ese organismo que centralizaría en todo caso justamente la utilización del agua del Río Negro. Sí, fui el que propició todo esto. Y estoy actuando en este momento también, como estoy actuando en esta comisión, defendiendo derechos de todos mis antepasados, no familiares estoy hablando,
y de todos hasta mis nietos y bisnietos. Así como participo en esto de forma desinteresada, no participo con ningún partido político, no creo que tiene que ser un tema político, tiene que ser un tema de Estado, de política de Estado. No quiero tener ningún cargo público, no me interesa ni electivos ni siquiera contratos, no tengo asesorías, no tengo campo, ni pienso regar nada más que los jardines de mi casa. Así que desde ese punto de vista también estoy asesorando a la Comisión de Obras Públicas del Senado de la provincia para la creación de este organismo que centralice de una vez por todas las funciones que tiene dispersa la provincia, y desde ahí empecemos a hablar en forma conjunta, porque no son nuestros enemigos. El agua alcanza, y si tienen un poquito más de tiempo, puedo llegar a explicar eso también. Antes de que entre en esos detalles, Alfredo, ¿ustedes verían con buenos ojos tal vez el recambio del representante bonaerense ante la IC? No es nuestro problema. El problema no es el representante de la IC, sino volveríamos a pelear contra personas, y lo que estoy hablando es justamente que necesitamos una situación institucional de la provincia de Buenos Aires, creando un organismo que tenga todas las funciones provinciales y defienda todos los derechos. Después, el representante solo por sí solo no sirve para nada. Piensa en la estructura que tiene el Departamento de Agua en Viedma, solamente en Viedma, y piensen en una sola persona como representante de la provincia de Buenos Aires, discutiendo temas legales, temas hidráulicos, temas económicos. Es imposible, una sola persona es imposible. ¿Y qué le quedó, qué sensación le quedó entonces después de haber escuchado ayer a Reyes, lo que explicó, lo que contó? No sé si habrá hablado de proyectos, de futuro, de expectativas. Mirá, Gustavo, vuelvo a lo mismo, una sola persona es imposible que tenga la sumatoria, y piensen que a la vez hay intereses de otro partido, como si hace poquito el intendente de Villarino habló sobre que como las aguas son provinciales también habría que tener una reunión, y el gobernador también con muy poca información se prendió en que iba a hacer una reunión con los 4 intendentes de la región que necesitan las aguas del Negro, y habló de un tema que es la equidad, y porque no puede ser que un solo partido se lleve toda el agua cuando el agua es de la provincia. Bueno, yo le voy a decir una cosa que me molestó mucho, porque lo que más me molesta es la falta de honestidad intelectual. Villarino muy poco puede hablar de equidad, porque de los 100 cúbicos que tiene garantizado la provincia de Buenos Aires, depende del ciclo hidrológico de que puedan entrar los 100 cúbicos, pero el partido de Villarino tiene en este momento, por Boca Toma, en la zona de Corfo, Río Colorado, 66 metros cúbicos para Villarino y 33 metros cúbicos para el partido de Patagones. Entonces, y si esto fuera muy técnico, podría decirlo de otra manera. En Villarino hay casi 90.000 hectáreas regadas, y en la zona de Villalonga hay 49, Villalonga Pradere, hay 49.000 hectáreas regadas. Por lo tanto, si hablamos de equidad de las aguas excedentes que se puedan usar en la zona sur del partido de Patagones, las primeras deberían ir, porque yo también comparto el término equidad, pero esos 33 metros cúbicos que le están faltando para ser equitativos sobre la cuenca del río Colorado deberían estar asignados a la zona de Pradera y Villalonga. Bien, y ese, para terminar, Luis, ese asesoramiento suyo en el Senado para conformar Corfo Río Negro, ¿está dando sus frutos ese trabajo? Ya he tenido varias reuniones, está en la Comisión de Obras Públicas, ya he tenido algunos Zoom con los asesores, por lo que cuentan los asesores de los senadores, es como que todo camina muy bien, hasta que no salga tenemos que ser cautos, y hay un Zoom previsto con los senadores de toda la Comisión de Obras Públicas, y después seguirá todo el proceso de un expediente que, digamos, mi función es de asesorar, nada más. Así como vos me preguntás cosas, yo respondo,
pero hasta ahí llega mi función. Después será cuestión de los estamentos políticos del Partido de Patagones como para que lo empujen y que lo concreten. Bien. Más de eso no puedo decir. Bien, bien. Bueno, Ruiz, le agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable. Gustavo, Sí. Antes quiero dejarte una cosa que me has dicho y no te contesté. A ver. Si algo quedó establecido en la reunión de ayer Sí. sobre los cupos que le corresponderían a la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, Reyes aseveró y dijo que existía el instrumento legal que estaría establecido en la I, fíjate que lo pongo en potencial, Sí. él lo aseveró, que la provincia de Buenos Aires tendría garantizado 150 metros cúbicos por segundo. 150, cada vez más, cada nota que hago, cada vez más. Sí. Yo le pedí por favor que me enviara Sí. la documentación porque quiero, como viste el cuentito ese del loro, Sí. mostrar el decreto. Sí, sí. Bueno, quiero ver ese tipo de información. Claro. Pero te quiero dejar una cosa que yo veo que subsiste ahí por arriba de todas las mentes A ver. y genera tensión. El río es un tema hidrológico y un tema de climatología. Sí. El río no trae siempre la misma cantidad de Claro, agua. claro, sí. Los módulos del río, que es los valores medios, es lo que hay que tener en cuenta. Históricamente el módulo del río se tomaba en 930 metros cúbicos por segundo. Los últimos 40 años, con datos de la I, digamos, a la salida de las delegaciones de los compensadores de Arroyito y del Chañar, de los dos lados de los dos ríos, el medio son 818 metros cúbicos segundo, en vez de 930. Sí. Dentro de esos hay sectores del año en que nosotros no necesitaríamos el agua, porque normalmente tenemos nuestro régimen de lluvia entre febrero y marzo más alto, y eso de enero son 717, 600 hasta enero-febrero, y a partir de mayo empieza a subir el promedio en el río de 700, y el máximo en los últimos 40 años anda alrededor de los 1000. Y empieza a mantenerse estable cerca de los 800, 900 en el resto del año. O sea, de esos valores son los que nosotros debemos tener más o menos en cuenta, entre 850 y 930 metros cúbicos por segundo. El caudal que entraría al Río Negro, hay que tener en cuenta que mucho se gasta dentro del riego, pero también mucho vuelve por infiltración y por desagüe. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos a ver qué está usado, porque siempre peleamos por los cupos, pero decimos, subsiste el temor de decir Río Negro nos está robando toda el agua y nosotros no llegamos a tiempo. Si tomamos la Boca Toma, que es lo que tiene, digamos, asegurado como máximo, que entran a cada uno de los riegos del Alto Valle, del Valle Azul, Valle Medio Norte o Valle Medio General o Conesa o el IDEBI, digamos, eso sería lo máximo que podría extraer la provincia de Río Negro para regar sus valles. Estamos hablando de 199, 200 metros cúbicos, el número concreto sería 199, si no lo tengo mal, pero poner 200 metros cúbicos por segundo se consumen en los valles del Río Negro para todos los ríos. Sí. En realidad habría que dejar entre 150 y 200 para caudal ecológico. Sí. Serían 400. Nosotros en la parte sur del partido de Patagones, con 100 cúbicos podemos hacer riego, en la parte bien pegada al río por bombeo, o 100.000 hectáreas bajo riego en la parte sur del partido. Y 6 metros cúbicos para el acueducto ganadero turístico, agua que llegaría a todas las localidades del partido de Villarino, el partido de Bahía Blanca y de Coronel Rosal de la Punta Alta. O sea, estaríamos hablando 200 para Río Negro, 200 para caudal ecológico, 150, estaríamos hablando de 550 metros cúbicos. Los últimos 40 años
el promedio da de 818 metros cúbicos. O sea, todavía hay agua, no hay que desesperarse, pero hay que empezar. Ajá. Y los sistemas de riego que están planteados para el partido de Patagonia, a diferencia de los sistemas Río Negro Los Valles, es que aquí no se plantea hacer forestales, lo que se plantea hacer es cereales y pasturas para los campos. Y los periodos en que se necesita el agua con mayor necesidad, que sería desde mayo a septiembre, es cuando están cerrados los canales de riego para limpieza, y es cuando hay mayor disponibilidad de agua, porque en junio, los 40 años, el promedio son 931 y en julio 1054. O sea que no es acuciante el hecho de que debemos acelerar porque Río Negro se está chupando toda el agua y no nos deja nada. Eso no existe. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener un organismo que represente a la provincia de Buenos Aires. Porque para la provincia de Buenos Aires y para el resto de la provincia, una cosa tiene que quedar claro, es que somos patagónicos desde siempre y bonaerenses desde siempre. O sea, no estamos en contra ni de una región ni de la otra, pero somos parte de las dos. Bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por habernos contado esto tan detallada y claramente, muy amable. Bueno, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno. Y una cosa más, Gustavo. Sí. Yo tengo 74 años. Muchas veces me dicen, seguí, son nuestros representantes. Sí. Esto, lo importante no es que yo siga. Lo importante es que haya alguno que tome el testimonio y, si es posible, todos los jóvenes se embarquen en esta causa de defender su futuro en su territorio. Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias. Un abrazo grande. Otro. Hasta la próxima. Bueno, Alfredo Ruiz, el arquitecto que fue funcionario municipal en la gestión de Curetti, que en este tema que le apasiona tanto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, Lo llevan la sangre. Claro. Fue extensa la charla, pero me parece que había que conocer detalles técnicos. Por ejemplo, que daba al final, de cuántos metros cúbicos trae el río. Porque siempre estamos ahí, nosotros adivinamos, ¿no? Más o menos. Agua para todos ahí. Bueno, evidentemente, ¿no? Habló de un promedio por módulo de 818, creo que dijo, metros cúbicos por segundo. Cuando, por ejemplo, para que tengan una idea, un acueducto o un caño que lleve agua hasta Bahía Blanca y Coronel Rosales demandaría 6 metros cúbicos por segundo, de 818 de promedio. Entonces dice Ruiz, Río Negro se queda con el río en todos los valles, Alto Valle, Valle Inferior, todo, 200, más o menos. Reserva ecológica, creo que dijo, o sea, para no perjudicar el medio ambiente, hay que dejar... No hay eso que para que no se embanque el río. Claro, para que no se formen algas, además de todas esas cosas. Bueno, otros 200, ¿no? Ahí van 400. Dice, Buenos Aires dijo Reyes que le correspondería, no hay ni un papel, ¿eh? No. Está flojito de papel a Reyes, 150, ahí van 550. ¿Queda? Para llegar a 8 y pico. O sea, la frase que dijo que me gustó en el final de Ruiz, todavía hay agua, no hay que desesperarse, ¿no? Que es un mensaje, parece contrario a todo lo que escuchamos en todo el mundo, ¿no? Como que el agua se termina. Lo que significaría para Carmen de Patagones regar la zona, ¿no? Sería un crecimiento exponencial. Pero, dice Ruiz, necesitamos un organismo como ARSA, DPA en Río Negro, no sé cómo se llamará en Neuquén, y acá nada. Está Reyes. Bueno, hoy lo hablábamos un poquitito con el tema de los combustibles, de la reunión de los vicegobernadores, sin presencia bonaerense, digo. En algún momento la provincia de Buenos Aires tendrá que decidir... el Parlamento Patagónico. Claro, sí. Hay que decidir en algún momento la provincia de Buenos Aires deberá decidir qué quiere hacer con su único distrito patagónico. Bien, hoy vamos a hablar de eso. Bien. Porque Patagones participó en algún momento del Parlamento Patagónico, después se disolvió el Parlamento Patagónico, con concejales que tenían voz, pero no voto. Exacto. Pero iban, por lo menos. Claro. Hoy vamos a hablar con alguien que fue a esas reuniones. Que conoce mucho. Que conoce el tema y que por ahí dirá, y se olvidaron de nosotros. Claro, sí. Porque yo ayer escuché varias cosas del Parlamento Patagónico en Bariloche, y los diputados decían las 6 provincias, incluido La Pampa. Sí. O sea, y no está el partido de Patagones, ¿no? Pues pareciera que geográficamente es una locura. Pero bueno, lo vamos a hablar en el transcurso de la mañana.